buenas tardes a todos nuestros seguidores de Facebook. Mi nombre es el CPA Felipe Rodríguez Lafontaine, copresidente del Comité de Asuntos Contributivos del Colegio de CPA, y les doy las gracias por conectarse al fanpage del Colegio de CPA para ser parte de nuestro Facebook Live. Antes de continuar, quisiéramos excusar a la presidenta del colegio, la CPA Aixa González Reyes, quien lamentablemente no nos puede acompañar en esta tarde. Como siempre, los invitamos a compartir esta transmisión especial con sus familiares y amigos para que puedan beneficiarse de esta orientación gratuita. Hoy iniciamos la serie de Facebook Live de orientación contributiva para este año. Para nosotros, esta es una de las iniciativas más importantes, pues representa el compromiso de nuestra profesión, el Colegio de CPA, con nuestra comunidad. Compromiso que hemos tenido a lo largo de los 50 años que estaremos celebrando este próximo 31 de mayo del 2023. Sumamente importante. Deseamos agradecer a nuestros auspiciadores de esta tarde. Galíndez LLC, accountberry.com, contabilidad, nómina, trimestrales y W2, todo en una sola plataforma. Cámbiate al lado dulce de la contabilidad. Síguelos en Twitter, Instagram y Facebook. Taxmania. Llena y radica tu planilla fácil, rápido y seguro en taxmania.com. Gracias a todos por su respaldo. Hoy estaremos hablando sobre los cambios en la planilla de contribución sobre ingresos de individuos para el año 2022. Además, estaremos hablando sobre la propuesta de reforma contributiva recientemente presentada. Para esto, nos acompaña el honorable Francisco Párez, secretario del Departamento de Hacienda y colega CPA. Gracias por acompañarnos, secretario. Saludos a todos, gracias por la oportunidad y muy contento de estar aquí con todos ustedes. Además, recibimos al licenciado Ángel Pantoja Rodríguez, subsecretario de Hacienda. Bienvenido, Ángel. Muy buenas tardes y gracias por tenernos. También está con nosotros la CPA y abogada Roxana Santiago, secretaria auxiliar de Política Contributiva y Rentas Internas. Saludos, Roxana. Saludos, buenas tardes, gracias por la oportunidad. También nos acompaña la CPA Iris Otero, Tax Partner de Galíndez LLC. Bienvenida, Iris. Gracias. Saludos a todos. Y este gran grupo lo completa el CPA Kenneth Rivera, Tax Partner de Galíndez LLC y expresidente del Colegio de CPA. Gracias por acompañarnos, Kenneth. Hola, gracias Felipe a ti y a la gente que nos está mirando la noche de hoy. Un saludo. Gracias a todos. Los invitamos a que escriban sus preguntas relacionadas a este tema en la sección de comentarios para que nuestros invitados de hoy las puedan contestar. Ahora dejo con ustedes al CPA Kenneth Rivera, quien comenzará con la discusión de los temas de hoy. Adelante. Gracias, Felipe. Recordamos a la gente que pueden hacer sus preguntas por el canal de Facebook, así que y Felipe las va a estar monitoreando y cuando lo entendamos conveniente, ¿no? Se van intercalando con la discusión que tenemos. Así que es una pregunta abierta, pues no hemos practicado quién va a discutir qué, así que al grupo de los cambios del 2022, una de las cosas es las fechas de erradicación, y esto siempre lo recordamos, que si alguien quiere hablar de ese punto primero, pues serás tú, Rosana, que está más cerca que estás de mí. Tienes suerte. Sí. Bueno, vamos a comenzar con la fecha más cercana, que es la de entidades conductos, que emitimos recientemente la carta circular de rentas internas, creo que es la 2306, estableciendo que va a ser el último día del tercer mes luego del cierre. Quiere decir que para años calendarios terminados en diciembre 31, esto va a ser el 31 de marzo, ¿verdad?, de ahora del 2023. Esto es cónsono con lo que se ha hecho en los últimos 2 ciclos contributivos, si no me equivoco. Luego de eso, pues entonces tenemos la del 15 de abril, que no es 15 de abril este año, porque el 15 de abril cae sábado, así que va a ser el 17 de abril, poco de duda con respecto a esa fecha, ya que a nivel del IRS es el 18, porque el 17 hay un feriado en D.C. En Washington D.C. En Washington D.C. Pero aquí no hay, así que... No, aquí no lo hay, así que pues seguimos nuestro código de rentas internas y va a ser el 17 de abril. Esas son, ¿verdad?, individuos y corporaciones con cierre de año calendario, 12/31. Luego de eso, pues entonces están las entidades especiales, que desde el cambio que surgió de la Ley 40 del 2020, estas son las entidades con incentivos contributivos, seguros,
¿qué más Sin se me fines. Sin fines de lucro, lucro. las organizaciones exentas. Estas van a vencer en el día 15 del sexto mes, luego del cierre del año contributivo. Entonces quiere decir que para aquellas de año 1231, pues va a ser en junio 15. Y hasta ahora, pues, va a ser junio 15. No hay posposición. En el caso de los fideicomisos, esa se mantiene al día de mañana, ¿verdad? 15 de marzo. No se pasa Esa, al como es de 31 papel, Ajá. exacto, como también ha sucedido en años anteriores, se mantiene el 15 de marzo. Importante señalar que en cuanto al comportamiento de la erradicación de planillas, por regla general mantiene una proporción de 95-5. 95% de los contribuyentes que radican planillas no utilizan la solicitud de prórroga. Que por regla general la solicitud de prórroga no pospone la fecha de vencimiento del pago con la planilla, particularmente a los individuos y entidades jurídicas como corporaciones que son contribuyentes a la hora de radicar la misma. Sí hay un derecho o un segundo turno al bate para algunos contribuyentes. Yo creo que está facultado este recurso que pueden tener los contribuyentes, pues no se divulga mucho ni tampoco se reclama mucho de parte de los contribuyentes, pero contribuyentes que por distintas razones no puedan cumplir con su responsabilidad a la fecha, pueden pedirle al secretario de Hacienda que le posponga la fecha de vencimiento del pago, pero esto por regla general se tiene que ver caso a caso. No hay un proceso en términos de un formulario que se radica a través de Suri para solicitar el mismo. Así que dentro de ese 5% de personas que están pensando radicar una prórroga, si no tienen el pago, pues se pueden exponer a intereses recargos adicionales a la contribución, pero tienen este recurso que está ahí escondidito en el código y que tienen el derecho de ser escuchados, no necesariamente el derecho de que se les honre, sino un ejercicio, ¿verdad?, de criterio de parte del área de rentas internas. Oiga, secretario, ya que dijo del 95%, ¿y cómo va la radicación este año? ¿Estamos viendo bien? Ya vamos por unas 560,000 planillas aproximadamente. Al día de hoy son unas 120,000 menos que el año pasado. Interesantemente, pues ya cuando escuchaba a Felipe Rodríguez pues hablar de iniciar ya esta sesión de orientación, pues lo estamos haciendo ya con 500,000 planillas radicadas y más de 800 millones de reintegro emitidos a las personas. Una cifra, ¿verdad?, bastante particular y que distingue, o sea, muchos pueden hablar en el proceso. Ejecutar es otra cosa. Es un asunto que requiere mucha disciplina. Nosotros, algo que yo trato de ventilarle a nuestro equipo de trabajo es que nos toca hablar ahora a través de nuestras acciones. A mí no me gustaría, luego de salir del servicio público, pues convertirme en un parlanchín. Salí de gobierno y luego cuando salgo de gobierno, de repente me convierto en un experto en las materias de gobierno y hacemos las críticas a los que vengan después de nosotros, sino que nuestro ejemplo hable a través de nuestras acciones y que cuando tuvimos la oportunidad de actuar y hablar, hicimos ambas. Orientamos a la gente con mucha empatía, le procesamos la planilla más rápido que ninguna otra administración en la historia de Puerto Rico y que en los casos que había un reintegro, hay una gran probabilidad que ese reintegro se recibió con mayor diligencia en comparación con el 2015, con el 2016, con el 2014 y ni hablar de los 90. Así que habla muchísimo, ¿verdad?, de los cambios que ha dado el Departamento de Hacienda y que cuando nos tocó aquí hablamos, pero también ejecutamos. Yo creo que también es importante, yo sé que los lanzamientos y el momento que comienza el ciclo contributivo, pues es el momento momento bonito de anunciar y de pasar planillas y de emitir los reintegros, pero el poder llegar a ese punto, ponernos en esa posición de estamos a 14 de marzo, empezar en febrero ya con el procesamiento y el debido reintegro en masa, ese trabajo se comienza 8 o 10 meses con anticipación. Y nos ayuda bastante porque en la medida que el marco legislativo, el marco estatutario no cambie mucho, o que si hay una legislación o una enmienda al código, pues se haga con suficiente antelación, de manera que nosotros podamos hacer los ajustes de programación, pues ese trabajo
en anticipación a la fecha del ciclo contributivo, pues bien importante también para nosotros, de manera que podamos ejecutarlo una vez llega esa fecha del inicio del ciclo. ¿Y qué, sabes cuál es uno de los grandes aciertos de este ciclo o de las grandes victorias fuera, ¿verdad? De poder ayudar a tantas familias que reciban el crédito por trabajo y reciban su reintegro de manera oportuna. Número uno, que pudimos medir el año pasado cuánto tiempo tomaba en promedio radicar una planilla de contribución sobre ingresos de individuos a través de Suri. El tiempo promedio eran 22 minutos. Y número dos, que cuando lo comparamos con la ejecución actual, pues las personas ahora le toman 15 minutos, una tercera parte menos que el tiempo que le tomaban en el pasado. Pues habla mucho, ¿verdad?, de esos indicadores que evalúa el Departamento de Hacienda, sin cantarnos de perfecto, porque hay tantísimo más que se puede mejorar. Pero poder ver ese desempeño, esa mejoría en el proceso de erradicación de un ciclo contributivo que ya había sido histórico, que ya había simplificado bastante el proceso de erradicación, pues habla muchísimo de nuestra sed de cambio y de lograr mejores resultados al departamento. Y creo que la gran receta del éxito, además de que las personas se han ido familiarizando con el sistema, es este perfeccionamiento de precargar o prepoblar campos en la planilla de contribución sobre ingresos. Esta vez se añadió la W2 casi virtualmente a todos los recipientes de W2. El año pasado eran solo a contribuyentes principales, que se reducía la cantidad de personas potenciales a beneficiarse a 480,000. Al uno hacer ese cambio, hacerlo más expansivo, el prepoblar campo a más personas, pues nos puso en posición de poderle precargar campos probablemente a cerca de 700,000, 800,000 personas. Y de igual manera, la 480.6 SP ya es un campo que se prepobla a través de Suri. Y otro comentario, ¿verdad?, que uno vive tantas cosas en este proceso, ya va más de media década. Uno se pone viejo en el proceso. Recuerdo las conversaciones con los expertos cuando estábamos hablando de este proyecto y esta aspiración de Suri, que se nos decía y se nos metía el cuco de que no había manera de que se pudiese programar dentro del Departamento de Hacienda una solución para que las personas pudieran radicar su planilla directamente del Departamento de Hacienda sin intermediarios. Pues lo logramos, ya vamos por este segundo ciclo contributivo y no tan solo lo logramos, es efectivo o genera 5 veces menos errores que las otras plataformas, que verdad que con mucho respeto son tremendas plataformas certificadas por el Departamento de Hacienda, pero la data, los números son números. Y definitivamente pues habla un poco, estamos cerca del 0.69% de errores de validación en comparación con otros proveedores que pueden llegar a 5 o 6%. Y que creo que lo mejor después de nosotros es casi 2% de error y nosotros estamos en 0.69, pues habla un poco que no tan solo lo podíamos hacer, sino que lo podemos hacer mejor que cualquier otro proveedor en Puerto Rico. Y cara, estaba buscando el número. La planilla que se radica en Puerto Rico es 1.100.000, 1.050.000. 1.300.000 fue lo que se radicó el año pasado. Y se van a radicar menos. Sí, porque había más créditos el año pasado. Había más créditos y hubo una intentona de robar fondos públicos en el proceso, que nuestros protocolos pues lograron detener el procesamiento de pago de parte de estos delincuentes, porque pues casos que incluso han sido referidos a autoridades federales. En aquel momento pues se pudo paralizar el pago. Yo creo que también al ver que no lograban con éxito poder defraudar, pues yo creo que han desistido de la intentona nuevamente de tratar de robar fondos públicos. Y esto habla un poco, ¿verdad?, lo importante que el Departamento de Hacienda en cuanto a la custodia, contabilidad y sobre todo el recaudo de los impuestos. Pues hay que crear un ecosistema de perfeccionamiento de servicios a la gente. Esto trae consigo un elemento de riesgo también, que no tan solo los potenciales ladrones se encuentran en el 100 por 35, sino también se pueden encontrar fuera de la jurisdicción, y obliga al Departamento de Hacienda, por la cantidad de dinero que se maneja en nuestra agencia, de establecer los mejores procesos y mejores protocolos para prevenir el fraude. Yo tuve la oportunidad de hablar un poco de cuáles son esas estrategias que el Departamento de Hacienda ha estado implementando como parte de nuestro deber de custodiar fondos públicos, honrar lo que en 1949 se declaró
que era un gran logro de parte del Departamento de Hacienda, que era la centralización de la custodia de fondos públicos y el recaudo a través de los mejores procesos que el 2023 puede proveer, y es uno de los grandes aciertos de nuestra agencia, ¿verdad? Que podemos ser diligentes y continuar protegiendo ese dinero del pueblo de Puerto Rico. En cuanto a las cuestiones tecnológicas, este año que queda en papel, casi todo va a ser radicado electrónico, ¿no? Que no queda en papel. Las sin fines de lucro, ¿verdad? Bueno, la realidad es que un 99% de las planillas que recibe el departamento se radican de manera electrónica. Que queda en papel, pues quedan las planillas de incentivos, quedan las de seguro, la de CPT, la de entidades conducto de fideicomiso, la combinada, pero es muy poco lo que se radica de esas planillas en comparación al total de planillas que recibimos. Ahora bien, organizaciones exentas, ¿verdad? Que es bajo la 1101.01, esa planilla este año que vence el 15 de junio, esa planilla este año la vamos entonces a introducir a las planillas que van a ser radicadas electrónicamente. Qué bien. Allí pues estamos contemplando no hacerlo mandatorio para todo el mundo el electrónico, ¿verdad? Dado que son organizaciones sin fines de lucro. Ciertamente si usan un especialista en planilla, pues ese va a tener que radicarlo electrónico. Es algo que estamos contemplando, ¿verdad? Dejar como quiera la opción de que el que no utilice un especialista en planilla, pues pueda radicar en papel. Pero ya en el website de Hacienda, si busca el formulario, va a salir que va a ser radicado electrónicamente este año. ¿El formulario cambió? ¿Hay algún...? En términos generales, ese formulario no sufre cambio desde hace mucho tiempo, pero sí va a ver que ya estamos anunciando que este va a ser el primer año electrónico. Incluso, adelanto que el plan del Departamento de Hacienda es incluir organizaciones exentas este año y el próximo año las de incentivos. Y sabemos que hay 6 planillas de incentivos, lo cual resulta bastante complicado, ¿verdad? Entenderlo incluso para las mismas entidades exentas, cuál es el formulario que tengo que utilizar. Y con toda honestidad, cuando uno revisa las planillas también. Así que vamos a consolidar en una sola planilla. Bien. Ese es el plan para el próximo ciclo contributivo. En el mundo de mejorar, y una discusión que tuve con Roxana hace poquito, mirando cuáles son esas áreas que debemos mejorar, viene a mi mente el proceso de erradicación de entidades jurídicas que no utilizan un especialista en planillas, que vienen obligados de alguna manera a tener que erradicar electrónicamente y probablemente la factura, a pesar de que no reciben un asesoramiento, una preparación de parte de un especialista, pues termina pagándola para poder radicar electrónicamente de manera compulsoria. No tengo una solución para este ciclo contributivo. Esto ya es, ¿verdad?, un fenómeno que se ha dado, un escenario que se ha dado en los pasados años. Pero tengo mucho apetito de cara al próximo año de poder identificar fondos para ayudar a que estos proveedores privados le pasen la factura al Estado en vez de al contribuyente que no contrata especialista en planilla. Hemos estado viendo cuáles son los cargos que cobran hoy en el sector privado a estas personas que no utilizan especialistas en planilla. Sí creemos que el especialista en planilla, cuando se dedica a esta tostada, al final del día se ahorra dinero cuando utiliza la radicación electrónica de sus planillas. Por eso lo continuaríamos obligando a que utilice uno de los proveedores certificados por el Departamento de Hacienda. En esencia, pues sí, lo debe cubrir el especialista en planilla, como muchos profesionales deben, ¿verdad?, cubrir por sus herramientas de su profesión. Al final del día creemos que le cuesta menos que lo que le cuesta radicar planilla en papel, por el proceso que toma, el margen de error que aumenta en ese escenario. Pero me queda no quiero decir la frustración, porque no me gusta hablar en negativo, me queda esa piquiña de alguna manera u otra, pues poder ser un poco más justo en el proceso de obligar a las personas a radicar electrónicamente, y cómo el Estado pues puede y debe asumir su responsabilidad monetaria por los costos que tome esto a las personas que no utilizan un especialista en planilla. Secretario, la última vez que yo miré en
aquí el porciento de gente que radica electrónico comparado con Estados Unidos es más. O sea, en Puerto Sí. Rico es mucho más la gente que radica electrónico que Estados Unidos, que siempre miramos para el norte como con envidia de que se la están comiendo allá, no siempre allá van más rápido que Sí. nosotros en estas cosas. Yo estoy convencido en cuanto al servicio de procesar una planilla, erradicarla y procesarla. Estipulado, allá en Estados Unidos hay unos proveedores privados que tienen un mercado sustancial de decenas de millones de personas, por lo cual uno puede ver las aplicaciones, ¿verdad? Del más alto nivel, pues claro, invierten estos proveedores privados muchísimo dinero para lograr ese producto que logran. Eso no es la realidad en Puerto Rico, puesto que estamos hablando como en el mejor escenario de 1.3 millones de planillas. Por lo cual pues se hace más difícil que el mismo sector privado pues trate de invertir dinero en mejorar la experiencia de las personas a la hora de erradicar su planilla. Y pues hablo con nombre y apellido. Allá afuera está estos proveedores Intuit que cada vez van mejorando más, pero miren ese estado financiero, probablemente tienen el Research and Development explotado. Pretender que una persona en Puerto Rico que se dedica a esa misma industria pues invierta en la misma proporción pues no es razonable. Pero fuera de esa parte, que yo creo que razonablemente pues Puerto Rico ha mejorado muchísimo la experiencia, ya el procesamiento de una declaración y la acción ulterior, ya sea la tasación de la deuda, con su potencial de un plan de pago y el emitir un reintegro a la ciudadanía en Puerto Rico es mucho más eficiente que lo que estamos viendo en los Estados Unidos, y no estamos ni cerca. O sea, yo creo que la diferencia es del cielo a la tierra. Una cosa contraintuitiva, porque hace tan solo 8 años atrás éramos el hazmerreír. Esa es la realidad. Ahora somos el ejemplo. Y habla mucho de la transformación y de cómo se debe evaluar el Departamento de Hacienda como un todo. Cuando tú eres la agencia que custodia, contabiliza y recauda, es mucho más eficiente el proceso, particularmente para un gobierno pequeño en comparación con los Estados Unidos, como es Puerto Rico, y hay que aprender de nuestra historia. Esto alguna vez se reconoció en Puerto Rico, cuando hubo un informe de reorganización de la rama ejecutiva como parte de establecer el gobierno democrático. Se habló de las virtudes del grupo fiscal del gobierno de Puerto Rico, que había gran parte del proceso centralizado en un departamento de Hacienda que bajo Buscaglia en aquel momento estaba mejorando muchísimo. Y ahora nos toca a nosotros pues honrar esas acciones que se estaban tomando en aquel momento. Qué bien, qué bien. Oiga, incluso hace 200 años, el mismo intendente Alejandro Ramírez hizo un montón de cosas hace 200 años que nadie se le había ocurrido en su momento. Pipe, ¿tienes preguntas por ahí? Sí, tenemos una pregunta y consono con el tema que estamos discutiendo, y es transicionando a la planilla de corporación regular. Nos preguntan, ¿cuándo estará disponible la plataforma para erradicación electrónica de la planilla de corporación regular? Lo voy a decir bajito porque ya subió. Excelente. La carta circular también subió hace unos minutos, pero eso es soft opening. Ya está disponible, supone que sea a partir de mañana, pero ya está disponible. Dile que después del programa, después del live. Después del live. la primicia. Ya puede erradicar. Sabíamos para acá y pues, sacamos eso. Qué bien. Sí. La 2308. si no me equivoco. Sí. Qué bueno, qué bueno. DA 2308. No sé, carta circular. Carta circular. Y el sistema ya los proveedores pueden radicar. Excelente. Perfecto. A trabajar. Este año tuvimos la ley 52. Esa ley, pues además de los cambios de 154, que no vamos a entrar en ellos ahora, tuvo varios cambios en contribuciones. Se me ocurre que está la cuestión del trabajador a distancia, de lo que se va a reflejar en la planilla de este año. Cambios a entidades, conducto, la figura de entidad ignorada, que es nueva en Puerto Rico, el anejo CFF, que es el de cuentas financieras foráneas, y también tenemos el manejador de créditos contributivos para créditos generados después del 31 de diciembre del 2022. Vaya, yo estoy pensando que estamos en el 2022, paso trabajo con 2023 todavía. ¿Qué tenemos de esas 4 cosas o cualquier otro cambio que haya venido de ley 52 este año? Todos esos cambios ya están en las planillas, ya están corriendo. La ley 52, pues, que se aprobó y se hizo ley el 30 de junio, ¿verdad? Tuvimos esos 6 meses bien intensos en el departamento para poderlo implementar, así que todo eso está corriendo. De trabajador a distancia, van a ver que en la planilla de individuo hay varios cambios.
desde el cuestionario hasta en el anejo F, si ese trabaja a distancia. Recuerden que el cambio, ese patrono no se va a entender haciendo negocios en Puerto Rico, pero sí tiene que hacerle o una W2 de Puerto Rico o una W2 federal. En ese sentido, tengo el dato de cuántas W2 de Puerto Rico recibimos, porque la W2 de Puerto Rico también cambió. Tenían que indicar que era un trabajador, un empleado a distancia. Y recibimos 260 W2 con ese, ¿verdad? Indicando que era un empleado a distancia. ¿Verdad? Un número, pues, realmente no teníamos data con qué comparar porque la planilla del 2021 no tenía tampoco un cuestionario. Y tampoco había una expectativa, yo creo. No había nada. Era una disposición, una enmienda, pues, en anticipo de cómo el mercado se estaba moviendo. Y yo creo que no teníamos una expectativa, así que cualquier 260 es positivo en ese sentido. Y estaba la duda, y es una cosa que ustedes me han explicado en varias ocasiones. Yo pensaba, y yo no soy tan diestro en Suri, que tenías que registrarte completo en Suri, y no es así. O sea, para hacer la W2, yo me registro solo para hacer la W2 y la persona no tiene que pensar que tiene que hacer planillas mensuales de IBU, ni hacer otro tipo de cosas, sino que se registra, hace la W2 para esta persona, este trabajo a la distancia, y termina, no tiene que hacer más nada. Incluso eso es así con las informativas también. O sea, tenemos casas de inversiones que no hacen negocio en Puerto Rico y me vienen varias a la mente, ¿verdad? Y nos hacen las 480. Así que en efecto no tienes que hacer registro comerciante. Pero lo que quería mencionar es que uno de los cambios de trabajador a distancia es en el anejo F para ese trabajador de distancia que reside en Puerto Rico, y lo que va a recibir es una W2 federal. Así que esa W2 federal va a ser en anejo F, que la tienen que reportar. Qué importante que no se incluye en la página 1 como salario, donde es W2 federal cuando realmente es un empleado federal. Exacto. Esa W2 que va en la página 1 es la del empleado federal, correcto. Todas otras personas, ¿verdad?, que reciban algún ingreso que tienen que reportar en Puerto Rico porque son residentes de Puerto Rico o por la razón que sea, pues entonces si el ingreso es en una W2 federal, es en anejo F. Cuidado ahí, no lo vayas a reportar dos veces. También. Conducto ignorada también sé que es una cosa que cambió un montón. Ya no tenemos sociedades especiales, sociedades, corporaciones individuales, todo el mundo es conducto, todos somos conductos. Y tenemos la figura de la entidad ignorada. No sé si tienen números de cuánta gente se ha acogido, cómo se está moviendo eso, por lo menos a nivel de oficina, y no sé si Pipe también tiene práctica. Yo no he visto mucho con entidad ignorada, yo creo un poquito todavía de precaución o miedito de cómo va a funcionar eso. Pero yo no he visto, yo creo que yo no he visto ninguna en la oficina ignorada. Precisamente mañana tengo una reunión para ver cómo va ese inventario. Pero mi smell test, como dicen, es que no debemos de estar recibiendo mucho este primer año. Ahora, consultas sí recibí muchas. Así que puede ser que todavía estén tanteando. Recuerden que está la prórroga también. Habrá que ver. Habrá que ver. El anejo CFF ese es nuevo. Ese anejo no estaba antes. Ese es para reportar todas las inversiones que yo tenga en cuenta que tengan más de $10,000. En algún momento del año. En algún momento del año, y pueden ser inversiones, pueden ser activos digitales, pueden ser cuentas de banco, y de hecho, y una cosa interesante de eso cuando miras la ley 52, es que te dice a nombre tuyo que lo tengas a nombre de un tercero. O sea, la misma ley reconoce que a veces la gente, vamos a decir que por cuestión de planificación lo pone a nombre de un tercero, pero él es el que controla la inversión, y están diciendo, mire, si usted controla la inversión, usted lo tiene que reportar en este anejo CFF. Ese como está ahora mismo, dice 10,000 por cuenta. Entiendo que el proyecto que vamos a hablar ahorita, el PDLAC 1045, lo cambia a 10,000 por persona, agregado, por contribuyente en agregado. Así que no sé si tiene algo el CFF. Tenemos una pregunta relacionada al anejo CFF y es un pequeño ejemplo, quizá vale la pena mencionarlo para aclararlo, y es, ¿qué sucede si tengo una cuenta de fondos mutuos en los Estados Unidos? La persona nos pregunta, ¿tiene que llenar este anejo CFF o esa cuenta no se tiene que reportar en el anejo CFF? Es cuenta foránea, así que, y es la misma regla del anejo de Estados Unidos, o sea, es fuera de Puerto Rico y los Estados Unidos, así que es la misma regla. No la tiene que erradicar. Ahí prácticamente la distinción que va a haber a nivel federal, que son básicamente son las mismas reglas, es que en el CFF sí, que es el local, ¿verdad?, el criollo, sí se va a incluir las cuentas de criptomonedas.
De criptoactivos, sí. Criptoactivos. Ujú. Y entonces la otra distinción también es que, como mencionó Kenneth ahorita, es que es 10,000 por cuenta. Por cuenta. Por ahora, por el Por ahora. momento. Y la otra distinción obviamente es que si tengo un no residente, un extranjero no residente, por ejemplo, no necesariamente le va a aplicar hacer el FBAR a nivel de Estados Unidos, pero si es un residente extranjero de aquí, pues sí le va a aplicar Claro. hacer el anejo CFF local. Sí. Y lo otro tenemos el manejador de los créditos, que si tiene un crédito que se generó después del 31 de diciembre, y de hecho ellos abrieron una ventana hasta el 13 de enero, 16 de enero, que no se abrieron créditos, tiene que estar 18. 17 o 18 de 18 enero, de- sí, ahí fue que Así comenzó. las primeras 2 semanas de enero, y así Ujú. nos vamos a la segura. Pues, pero si el crédito es después de esa fecha, tiene que estar en el manejador de crédito. Si no, el crédito, pues no en teoría no lo debe comprar, no es válido. Sí, incluso aquellos créditos, ¿verdad?, que requieren de una revisión o solicitud, ¿verdad?, se da ante el departamento. Y ahora es que va a ser esa solicitud otorgada. Y aunque el crédito sea, vamos a decir, ¿verdad?, del 2020, pues esa otorgación nueva de ese crédito va a ser por el manejador de créditos contributivos. O sea que no es solo todos los créditos que sean de 2023. Pudiésemos tener solicitudes, vamos a decir, de servidumbre de conservación, que es un crédito que no es tan común. Y toma un tiempo porque unos requisitos bien, ¿verdad?, específicos y tediosos. Y vamos a decir que es del 2020 o 2021 y ahora es que lo estamos emitiendo. Pues se va a emitir a través del manejador El de créditos manejador de crédito contributivos. contributivo. Sí. Sí, aquí Roxana se repagó su salario Sí. por cientos de miles de veces. Nosotros Sí. tenemos mucha fe sobre la fiscalización de estos créditos contributivos a través de este manejador de créditos. Tenemos la fe de que va a hacer la fiscalización mucho más expedita, sin trastocar el tiempo de cumplimiento de parte de los contribuyentes, particularmente la transacción de compra-venta de los créditos. Y cuando se me trajo esto, pues no me lo inventé yo, esto vino del equipo de trabajo, pues realmente me impresionó mucho el concepto y la ejecución aún mucho más. Y creo que es una gran aportación para tener, ¿verdad?, un ecosistema contributivo y financiero mucho más robusto. Y ahí había un poquito de preocupación que tal vez haya gente que estaba siendo un poquito creativa, por llamarlo de alguna forma, con los créditos, y con esto van a tener más visibilidad porque va a estar todos los créditos en el mismo portal, en la Sí, misma en un mundo plataforma. donde se reclama un buen año, pueden llegar a 600 millones de pesos en reclamación de crédito en un solo año. Típicamente está en los 300 y pico de millones. Pero hay años que se distinguen por X o Y transacción particular que se disparan. Pues tener un ecosistema un poco más autorregulado, que los procesos en el departamento pues ayuden a que a quien generó el crédito sea quien lo ceda o lo reclame, y quien lo compre sea quien lo reclame en su planilla. Pues definitivamente habla volúmenes del trabajo que hizo el equipo, y de verdad que bueno que estuve lo suficiente para vivirlo, porque esto tomó un poquito de tiempo. Tuvimos que empujar en varias instancias, ¿verdad?, por prioridad de calendario los trabajos, y qué bueno que lo pudimos hacer, ¿verdad?, más temprano que tarde. Sí, la realidad es que antes la visibilidad era a quién se le otorgaba ese Apenas. crédito y hasta ahí llegaba. Ese tracto de quién lo compró, quién lo Exacto. reclamó. El finalmente. balance, cuándo se Correcto. reclama, en cuánto se vende, porque pues claro, esa venta se da en el mercado privado, pero pues sería bueno saber en cuánto es ese descuento que está en la calle, a ver si hay una oportunidad de ahorro para el gobierno de Puerto Rico. Era ese crédito otorgado, pues, monto reclamado en planilla, pero no había un tracto que tú pudieras monitorear ni poder tener visibilidad sobre el tracto completo de ese, por ser redundante, el tracto completo de ese crédito contributivo otorgado. Podría pasar, y otra vez, no estamos diciendo a la gente que haga esto, pero que yo generaba un crédito de $1 millón y se lo vendía al mismo crédito ahí, y después ese mismo día por la tarde se lo vendía a Felipe, y era de estos créditos que no se registraban Había ese riesgo electrónicamente, y oye, incluso un riesgo para el que compra, porque nada más es un crédito, o sea, Ujú. uno de los dos se va a Sí, quedar sin crédito. Ujú. Así que a mí me gusta
herramienta y creo que es conveniente. Tenemos mucha fe en los resultados fiscales que va a tener esto. Bueno, y hasta ahora ha corrido súper Sí, bien. la verdad es que no he escuchado mayores reparos. No, han transferido y han vendido créditos. Al comprador le gusta ver su crédito en su cuenta en Suri, La cosa paz que mental. antes, sí. Oye, es que antes, y eso era un parte de los riesgos que teníamos antes, cuando tú comprabas créditos, la primer ejercicio del due diligence era dónde se registra este va acá, no, esta es una declaración jurada, no, este tiene que mandarte un post-it con la firma de la tía, o sea, mire, pues ahora está en un solo sitio y lo veo en mi cuenta. Ya lo estoy viendo, ya no hay duda de que lo va a tener Iris, lo va a tener Felipe a la vez, o sea, ya está donde está. Y se acabó. A mí, pues, como les dije, a mí me gusta. En la parte de los créditos, el 2021, que fue el año pasado, fue el año de los créditos. Todo el mundo tuvo créditos el año pasado. Este año, y lo vamos a hablar del crédito de menores, el Child Tax Credit, ese crédito sigue, ese es en la planilla federal, ese no es en la planilla de Puerto Rico. La cantidad se reduce a como era hace 2 años, ya no es como era el año pasado. El año pasado tuvo un año, digo yo, en esteroides. Y aquí en Puerto Rico sí nos queda el crédito por trabajo, que subió mucho el año pasado y sigue aumentado, o sea, sigue bien bueno. El crédito de la oportunidad americana sigue apareciendo, o sea, sigue por ahí. Y el que no está entre nosotros es el de cuidado de dependiente. Ese también lo perdimos en los créditos del Y lo estamos 2021. sufriendo. El crédito de cuidado por dependiente. No sé si tienen algo que comentar de estos créditos. Sí, bien importante, ¿verdad? El de ese descuido por dependiente, pues fue solamente en la planilla del 2021. Sin embargo, aquel contribuyente que no lo radicó y es elegible el mismo, ¿verdad? Porque tuvo tutoría, after schools, ¿verdad? Tuvo alguna persona que le cuidó ese menor de edad y tiene, ¿verdad? La evidencia, que incluso no tiene que someterla con la planilla, pero es para récord. Y no lo reclamó, puede enmendar la planilla del 2021 y reclamarlo. O sea que es bien importante estamos que a todavía tiempo. está dentro del periodo prescriptivo para solicitar ese crédito. Y tenemos una pregunta relacionada al crédito por trabajo y el crédito de oportunidad americana en esas mismas líneas. ¿Puedo enmendar la planilla 2021 si no los reclamé correctamente en estos 2 créditos también? O sea, la planilla 2021 tuvo varios créditos. También tuvo el de Family Leave y Sick Leave, que esos fueron de COVID. De COVID. Y tuvo el de 1,400, que si no lo has recibido también lo puedes reclamar. Y crédito por trabajo y este de cuidado dependiente. Dentro del periodo prescriptivo, que son esos 4 años, la persona puede reclamar el crédito. Así que sí. Y el crédito por trabajo, históricamente, ¿no? Hasta hace 2 años, eran a todo fuerte $300 millones. El año pasado fue un billón y cambio, ¿no? Un billón 58. Por eso, fue casi 3 veces y pico lo que se reclamaba en años anteriores. O sea, que ese crédito fue de los que se disparó y ese crédito sigue como estaba el año pasado. O sea, Sí. a diferencia de otros créditos que bajaron. Y complementa, yo creo que el próximo tema, que es la propuesta del gobernador de reducción en tasas contributivas. Cuando uno suma el crédito por trabajo, que es básicamente devolverle $4 por cada dólar que paguen agregado los contribuyentes que generan $40,000 o menos, y las reducciones en tasas que el señor gobernador ha propuesto, pues se distingue mucho de la oferta contributiva que se trató de implementar del cuatrienio del 2013 al 2016, que era básicamente una pequeña reducción en contribución sobre ingresos y una gran pasada de rolo a nivel de impuestos al consumo, con un IVA de 16%, si mi memoria no falla, más el % de IVA municipal, con la promesa de vamos a reducirle la carga a los sectores más vulnerables a través de un reintegro, pero tenían la lista de reintegros de contribución sobre ingresos explotada hasta de aquí a Ponce. Así que te habla mucho del camino recorrido, cómo se deben ver las políticas fiscales en su entorno. A veces pecamos de ver las políticas públicas plasmadas en una sola legislación. Yo creo que el crédito por trabajo pues fue ese primer punto donde la clase política en Puerto Rico y la Junta se alineaban fiscalmente hablando, y en términos de visión pues se pasa primero esta parte, pero comparen
cuando se agregan ambas cosas, es una reducción de cerca de 1.7 millones de dólares, 1.7 billones de dólares, 1.700 millones de dólares aproximadamente en reducción, y se distingue mucho de la modesta reducción en tasas contributivas a nivel de contribución sobre ingresos de individuos que se pretendía y obviamente la intentona de pasada de rolo que pretendían a través del impuesto de valor añadido a una tasa de 16, implícitamente de 17%, con la excusa en el trámite legislativo de vamos a añadir una sección del código donde diga que en algún momento se dará un reintegro por alguna cantidad que el secretario de Hacienda estime cuando salga del papelón de filas de reintegros pendientes a pagar en aquel momento. Y usando eso de punto de partida, tenemos el proyecto de la Cámara 1645. Ese proyecto se radicó el 28 de febrero, si la memoria no me falla. Y ahí hay, yo creo que 3 cosas grandes. Está la reducción de tasa, está el ajuste de costo de vida, lo llaman, yo lo llamo usualmente ajuste de inflación, y tienen una serie de cambios en la cuestión procesal, y son un montón. El proyecto tiene más de 100 páginas. A mí la cuestión procesal me gusta mucho y me preocupa un poco, y sé que ahora ustedes van a abundar de esto, que hay gente que está atacando el proyecto como está, en cuanto a la reducción de tasas, que beneficia más a un sector y menos a otro, pero la gente no cuenta que ya tenemos el crédito al trabajo, que ya desde hace un año atiende a otro sector de contribuyentes, y la cuestión de la simplificación. Aquí hace falta simplificar unas cosas. Yo creo que este proyecto es un paso en la dirección correcta, o sea, varios pasos en la dirección correcta, tiene varios cambios que nosotros, el colegio, el grupo que está asesorando al secretario de la reforma contributiva, habíamos pedido. Hay unos que quizás cambiaríamos un chispitito, pero el grueso de los cambios estamos alineaditos con ellos. No sé qué tienen ahí que... Sí, volvemos. Yo creo que el gobernador ha sido muy injuicioso en este proceso. A nuestro juicio, el sistema contributivo se debe atemperar a las necesidades operacionales del Estado dentro de una visión de política pública. Y viendo las proyecciones de egresos y de obligaciones que ha contraído el Departamento de Hacienda, el Gobierno de Puerto Rico, pues entendemos que la recalibración del sistema contributivo es posible. Que ya nos alejamos de la discusión de imponer contribuciones a una de reducción, y la pregunta es el cómo, y nosotros le damos la bienvenida obviamente a la discusión pública de esto. Esta es la propuesta del señor gobernador. Nosotros entendemos que es la justa y la equitativa, tomando en consideración los eventos que se dieron en el 2021 con la implementación del crédito por trabajo, pero por supuesto, ¿verdad?, que le damos la apertura a cualquier discusión que se pueda tener sobre esto, luego de que se pueda reducir la carga contributiva a todos los contribuyentes en Puerto Rico. Puerto Rico adolece de tener la segunda tasa marginal a nivel corporativo más alta a nivel mundial. Eso es embarazoso. No hay otra manera de describirlo. Habla un poco de cómo se implementaban políticas fiscales en el pasado, y se tiende a padecer de miopía en cuanto a visión de gobernanza. El tener una tasa tan alta afecta adversamente la generación de capital en Puerto Rico, que no se escoja Puerto Rico como jurisdicción para hacer negocios, que con los recursos, ¿verdad?, que ha perdido el Departamento de Hacienda, pues hace un poco más cuesta arriba los procesos de auditar y revisar, y se hacen más riesgosos cuando hay tanto incentivo de evitar contribuciones en Puerto Rico a través de estudios de transferencia de precios o estrategias de estudios de transferencia de precios, entre otras estrategias que el departamento se le haría demasiado complicado de alguna manera poder atender, y que solo se reducen los riesgos cuando se equilibra la carga contributiva. La carga contributiva a nivel mundial somos la segunda peor jurisdicción. A nivel corporativo, a nivel nacional, por pela, somos la jurisdicción más cara en los Estados Unidos, y no hay ni un segundo lugar cercano. El segundo lugar cercano, estamos hablando que la tasa efectiva
es cerca de un 31% aproximadamente. Para el gobernador esto es inaceptable. Y de igual manera su pieza legislativa pues reduce la carga contributiva en esos microempresarios y pequeños empresarios en al menos un 10.5% de contribución. Así que todo pequeño y mediano empresario que genere 3 millones o menos estaría pagando en promedio, o al menos el promedio de lo que se paga a nivel nacional, y en muchas instancias estaría pagando significativamente menos que lo que paga a nivel federal cuando se toma en consideración los impuestos de los estados. De igual manera, y aquí es bien importante, si el Departamento de Hacienda, quien recauda, no fuera quien custodia los fondos públicos y entiende a precisión cómo se maneja el recaudo, la custodia y la contabilización de fondos, no se darían cuenta de que el cobro de IVU en los muelles es un asunto totalmente impráctico que no genera ni riqueza inmediata para los bonistas ni para el gobierno de Puerto Rico, porque ese dinero que se cobra en los muelles en inventario para la reventa se queda en un logbox hasta tanto se den las radicaciones de los formularios y se haga esa distribución a las distintas partes. Como el Departamento de Hacienda integra todo, pues identifica que el acuerdo de COFINA adolece de esta parte cuando se compara con nuestro sistema contributivo, y aquí es donde ¿verdad? Los funcionarios que manejan el recaudo como la custodia y se cuestionan a sí mismos el equipo de trabajo porque estamos cobrando esto si ni siquiera nos beneficia ni a nosotros ni a los bonistas. Así que en aras de reducir la carga en cuanto a sus líneas de crédito que muchos de los comerciantes incurren hoy, pues decidimos no renunciar a la fiscalización porque seríamos pioneros en cómo pretendemos fiscalizar la exención de activos para la reventa, pero definitivamente pues libera esa carga administrativa que ni siquiera va en programas de servicios gubernamentales. Así que a mí me parece que es un negocio de ganar y ganar tanto para el sector privado como para el gobierno. Sí. Prácticamente viraríamos a como era antes del 2013, que sería un proceso de exención que yo no pago, y pues cuando se vende la venta final, como es un IVU propiamente, pues hay que se cobrar el impuesto versus el cobrar en el puerto, que requiere pues que me den un crédito, porque si voy a revender, pues tengo que estar tomando los créditos. Sí y no. Porque se va a mantener la declaración de importación, o sea, la propuesta es manteniendo la declaración de importación, todavía va a estar ese requisito del levante. Lo que pasa es que va a ser una exención si es inventario para la reventa. Claro. Ahora, si es uso, tiene su pago. Claro. Así que eso no existía tampoco en el 2013. O sea, que no había esa declaración de importación en los muelles. Okay. Y lo otro que estamos proponiendo, que no es claro, obviamente, cuando uno lee el proyecto de la Cámara 1645, es cómo tú entonces mantienes o mejoras la fiscalización de esa exención. Y parte de lo que hemos discutido con diferentes grupos, incluyendo Cámara de Comercio, incluyendo MIDA, el mismo comité asesor, es que establecer un sistema en el que ya tenemos la declaración de importación, ya esa visibilidad la tenemos, incluso la planilla mensual se prepobla con la información de las declaraciones de importación. Pero nos faltan las compras de inventario local. Así que en las compras de inventario local, pues tenemos, ¿verdad?, la propuesta de darse, ¿verdad?, el visto bueno de esto, es va a haber opciones. Y ese comerciante local que le conceda la exención a un comerciante revendedor, le informaría esas ventas al departamento. Así que va a haber más fiscalización de la que hay hoy. Aquí se trató de vender la idea de que el crédito por revendedor creaba una fiscalización. Y yo, cuando entré al Departamento de Hacienda, eso era un campo abierto en la planilla de erradicación del impuesto de venta y uso. Esa es la realidad. El que está hablando de que esto ya generaba fiscalización, no. Realmente tenía a los contribuyentes cumplidores pagándote antes, porque es que el Departamento de Hacienda funcionaba mucho así. Estamos mejorando la captación de impuestos, pateando el caído, pateando el que cumple, partiendo de la premisa que el asalariado y los comerciantes de buena fe son los que iban a cumplir, y de repente veíamos un pequeño aumento en la recaudación y decíamos, logramos grandes cosas a nivel de captación de impuestos.
Voy a aclarar al pueblo de Puerto Rico, el campo de revendedor, de crédito de revendedor, era un campo abierto que básicamente no había ningún proceso registrado en el Departamento de Hacienda que estableciera cómo el negociado de impuestos al consumo iba a fiscalizar. Por eso yo difiero grandemente de las personas que pudieran indicar que el crédito por revendedor mostró algún tipo de aumento en captación de impuestos. Todo lo contrario, aceleró el cobro, hizo que los que cumplieran en el pasado tuviesen que cumplir antes. Eso fue todo lo que vimos ahí, dentro de mi opinión, ¿verdad? Con los 6 años que llevo de experiencia en el Departamento de Hacienda, nosotros viendo que ya ni siquiera da mayor liquidez al gobierno de Puerto Rico, que afortunadamente estamos logrando unos balances de liquidez que tampoco necesitamos esa aceleración de cobro, entendemos que no hay que poner a los cumplidores a jitear, y perdonen el anglicismo, sus líneas de crédito para anticiparnos un IBU, para vender la falsa expectativa al pueblo de Puerto Rico de que por arte de magia aumentamos la captación de impuestos del impuesto de venta y uso. De hecho, en el proyecto, y dando un pasito para atrás, que no lo comentamos ahorita, en la cuestión de reducción de tasa, si ven el proyecto, está la parte de la reducción de la tasa, pero también está que se amplían los umbrales, los famosos brackets en mal español. Eso hace un montón de diferencia. La gente dice, porque nada más están subiendo los brackets. Mire, eso, haga la matemática después en su casa, o invite un café y le hacemos un tito tomándonos un café en una cafetería. Eso hace mucha diferencia y nos pone en un lugar mucho más competitivo a la hora de sí, pagar de hecho, a nivel de contribuciones. individuo, distintas corporaciones, que el issue es la tasa marginal. A nivel de individuo, la tasa marginal no estaba tan distante a la media mundial. La media mundial ronda en 28-29%. Nosotros estábamos cerca de un 31.35% cuando se toma el descuento que se ofreció durante el cuatrienio pasado. Así las cosas, pues se reduce para el gobierno, lo que quiere es ir reduciendo, ¿verdad? Esa brecha. Esto es como perder peso en el proceso presupuestario, tiene esas tendencias. No se puede perder todo de cantazo. Es bien disruptivo para el cuerpo, es bien disruptivo para el aparato de gobierno. Pues se deben buscar esas eficiencias paulatinamente. Este es un gran primer paso. Obviamente, pues todavía estaríamos un poquito por encima en lo que propone el señor gobernador, pero donde está el cambio significativo, obviamente el crédito por trabajo que ya se implementó y las expansiones de umbrales. Y en el ajuste, que también es parte de la propuesta, está el ajuste de costo de vida. Ese, como está el proyecto, puede que se haga un ajuste para el año 2022. O sea, que si el proyecto se aprueba tal como se radicó, y otra vez, usted no tiene que hacer nada con la planilla, sigue haciendo la planilla y radíquela rápido, o sea, no la aguante por esto. Si después que usted radique la planilla y esto se aprueba como se radica, lo que pasaría es que Hacienda haría una evaluación y diría, mira, pues Kenny pagó $1,000 de más, le voy a devolver esos $1,000. Pues y hay 2 fechas de pago, entiendo que una es el 15 de junio del 2023 y la otra es el 15 de enero del 2024 para la gente que prorrogue y radique hasta el 15 de octubre de este año. Que mucha gente nos ha preguntado, mira, pues espero a ver si no radique, que si esto va a pasar, pues se hace la matemática y le mandan su crédito y le mandan su cómputo. Y entiendo yo que mucha gente está bien preocupada, como que no, pero ¿y cómo van a hacer el cómputo? Oye, si las planillas están digitales, están radicadas electrónicamente, es cuestión de programar y usar esos números que están ahí. Yo lo veo bien. Hay un montón de cambios administrativos en el 1645, los voy a mencionar medio rapidito. Está el certificado de revendedor, que ya el secretario adelantó que el crédito se quitaría y sería un certificado de exención. Las cuentas financieras foráneas, se está pensando llevar el umbral a $1,000 por contribuyente. Hay una disposición para hacer $10,000 en agregado por contribuyente. Sí. Es correcto. Patricia es mala consejera. Se permite hacer acuerdos colaborativos con los municipios para el cobro de impuestos municipales con Hacienda. No se entra en mucho detalle en eso. Eso es una cosa que el grupo asesor hemos estado dándole bien fuerte. A ver si se pueden consolidar radicaciones. Tenemos que las entidades ignoradas, que ahora mismo si tienen dueños corporativos no son elegibles, aquí podrían ser elegibles. Se aclara la definición de haciendo negocio, que antes había un poquito de duda. Si yo tenía un empleado que estaba un pedacito de tiempo haciendo negocio en Puerto Rico, ya no se va a entender necesariamente que la entidad está haciendo negocio. Lo han pedido un montón los colegiados. Están quitando el crédito de $500 de IMT corporativo. El crédito de los seniors se fija en $400, ya no va a tener ajuste. El trabajador a distancia se simplifica una cuestión en la definición, que había una definición que no era consistente con el IBU. Está aclarando que la gente va a ser elegible para trabajar a distancia.
Una cosa que pasaba antes era que cuando Hacienda hacía una fecha de declaración de emergencia y corría su fecha, después había que esperar que Patente y CRIM, que el municipio del CRIM hicieran lo mismo. Aquí pues se va a decir, mira, si Hacienda corre su fecha, municipio y CRIM va a correr sus fechas también. Y si va a comprar un bote avance, porque el tope de los arbitrios de los botes que eran $10,000 se va, no va a estar más entre nosotros de acuerdo al proyecto 1645. Hay otros cambios que tienen que ver con el Departamento de Estado, con DIDEC, todo lo que tienen que ver con Hacienda. No sé si alguien quiere comentar algo de esto y los dije así de rápidamente, yo creo que nos quedan como 2 minutos. Que en esencia la propuesta del señor gobernador reduce casi en partes iguales la carga contributiva en individuos y corporaciones, cerca de 260 millones a nivel de individuos, 280 millones a nivel de corporaciones. Esto se suma a los 1.100 millones de reducción a través del crédito por trabajo, y que hay otro incentivo más acá, y es que las medidas de simplificación le ahorrarían a los comerciantes en Puerto Rico cerca de $111 millones. Y hay un estudio que comisionó la Agencia Fiscal y Asesor Financiero de Puerto Rico, la FAF, donde señala que el costo al erario sería solo el 51% de esos 500, 600 millones de dólares. Por lo cual, para mí esto es un gran negocio para el pueblo de Puerto Rico, particularmente porque ese modelo económico señala que con la competitividad de estas tasas, probablemente a mediano o largo plazo, la población en Puerto Rico crecería por $15,000 en comparación, en 15,000 personas, en comparación con lo que estamos viendo en estos momentos. El reto en Puerto Rico inmediato es la reconstrucción, el sistema eléctrico. Hay mucho ocurriendo sobre esos factores. A mediano plazo, el producto de nuestro sistema universitario, y creo que eso de alguna manera afecta la población en Puerto Rico. Hacia ahí es donde el gobernador ha estado enfilando sus cañones para lograr mitigar cualquier proyección negativa que se pueda tener sobre esto. Ha dado una batalla durísima por proteger la Universidad de Puerto Rico, la erogación de fondos que se hace a esta instrumentalidad. Definitivamente debemos hacer mejor trabajo sobre la administración de nuestro sistema educativo y sistema universitario. El gobernador ha dado unos pasos enormes y ha destinado fondos cuantiosos a esta instrumentalidad, y obviamente el grano de arena que se pueda hacer fiscalmente responsable y de manera equitativa para lograr que la población en Puerto Rico no se reduzca como tal vez los modelos podrían señalar de cara al futuro. Ni hablemos de los modelos en el 2015-2016. Eso tenía que ser, ¿verdad?, un evento totalmente triste, ver el modelo de densidad poblacional al amparo de los hechos y circunstancias en aquella época. Yo creo que estamos, Felipe. Sí, tenemos quizás una pregunta para enfatizar un tema que discutimos, y es ¿cuándo se va a estar anunciando el momento en que va a estar disponible la erradicación electrónica de entidades sin fines de lucro? Ya lo dijiste, ahora. Bueno, esa planilla vence en junio 15. La fecha estimada que nosotros entendemos que va a estar disponible va a ser para el 15 de mayo. Claro, está todavía en desarrollo, la misma pues estén pendientes, se va a estar anunciando más cerca a la fecha, pues vamos a tener más seguridad en cuanto a ese lanzamiento, pero hasta ahora la expectativa es 15 de mayo. De todos modos, habías mencionado que va a ser opcional, que no va a ser requerido. Bueno, ¿o sí? Se está analizando el que no utilice un especialista en planilla que pueda radicar en papel. Dado que es el primer año, son organizaciones exentas, ¿verdad? Okay. Hacer esa excepción con respecto a esa planilla. Okay. Toda esa información, ¿verdad?, va a estar disponible en una carta circular. Definitivamente. Excelente. Si nos dejan, seguimos toda la noche. Sí. Y agradecemos la disponibilidad del secretario, la secretaria y el subsecretario Ángel Pantoja. Mis amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Deseo agradecer al secretario del Departamento de Hacienda por su disponibilidad para compartir con nosotros en esta tarde-noche de hoy. También agradecemos al licenciado Ángel Pantoja, la CPA y abogada Roxana Santiago. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a Iris y a Kenneth por la presentación y auspicio de este gran evento. Antes de terminar, les recuerdo que en nuestra página web, www.colegiodecpa.com, pueden encontrar nuestro directorio de firmas y practicantes independientes, donde pueden hacer búsquedas por pueblo y podrán encontrar los CPA más accesibles para ustedes. Los esperamos el próximo martes 21 de marzo a las 6 p.m.,
cuando estaremos discutiendo las entidades conducto y las nuevas entidades ignoradas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Saludos.